En este momento estoy a punto, coño de la madre que viene un tipo ahí atrás. Y estoy a punto de experimentar la otra forma del cómo se vive el carnaval en Río de Janeiro desde el Sambódromo. Les puedo decir que es impresionante lo que puedo ver acá. Les quiero mostrar todo. La entrada que yo compré fue una entrada más general en el sector 7. En mi caso, la entrada que compré, el valor original es 35 reales, sin embargo la compré en 290. Durante el comienzo de la grabación me sentí muy nerviosa. El Sambódromo está en pleno centro de Río de Janeiro, una zona conocida por ser una de las más inseguras de la ciudad. No podía evitar sentir cierta paranoia por el miedo a que me robaran la cámara, lo que quedó registrado en el video. En este momento estoy a punto, coño de la madre que viene un tipo ahí atrás. En este momento, los espectaculares con estos disfraces, la weá no. Y estoy a punto de experimentar la otra forma. Es donde desfilan estas escuelas de zambas. En estas fechas. Agárralo duro. Agárralo duro. Se me va la idea porque estoy más nerviosa. Pero déjalo nerviosa. Voy a darle de nuevo. A ver si me sale más fluido. Definitivamente es importante tomar ciertas precauciones cuando visitas Río. A pesar del susto, la experiencia de estar aquí y capturar la energía del lugar fue increíble e hizo que todo valiera la pena. Muy buenas noches, gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Los saludo desde Río de Janeiro y estoy a punto de experimentar la otra forma del cómo se vive el carnaval en Río de Janeiro desde el Sambódromo. Yendo a ver los desfiles de estas escuelas que se preparan durante todo un año para lucirse en estas fechas. Me encuentro justamente en la entrada del Sambódromo, que es donde se hacen estos desfiles durante una semana entera. Aquí es donde vamos a ver carros alegóricos inmensos y espectaculares, además de muchas personas con sus fantasías increíbles, y también vamos a mirar esas garotas que se visten tan sensuales y por supuesto que se lucen con su baile de samba. Es por eso que hoy estoy vestida un poco parecida a lo que es una garota, porque desde siempre he querido tener esta oportunidad de vestirme como una garota al menos por un día, y creo que esta noche es el momento idóneo. Así que los invito a que me acompañen en este video para que vivamos y experimentemos muy de cerca cómo es que se vive el carnaval acá en Río de Janeiro. Pasé por acá para comprarme algo para comer antes de entrar. Me voy a pedir un pastel, algo así que se pronuncia, no lo recuerdo muy bien. Pero es muy típica de esa comida acá en Brasil, en todo Brasil, es bien tradicional ese pastel. Y he venido a comprarme un pastel. ¿Cómo pronuncia pastel? Pastel. Pastel, ok. He venido a comprarme un pastel aquí en esta Feria dos Río, que pueden venir, eso debe de ser bueno, lo voy a probar, debe ser bueno. Okay. Y por supuesto quería mostrarle un poco de cómo se ve el ambiente alrededor. Mucha gente caminando, ya también próximos a ingresar al Sambódromo.
Miren cómo se ve eso. No sé si logran ver acá que dice que están haciendo 27 grados, pero se siente muchísimo más calor. Me permitieron entrar acá donde están haciendo los pasteles. Miren eso. Ese pastel es enorme. No sé si pueden ver mi mano. Es más, miren, más grande que mi mano. Ok, ya acabo de entrar al Sambódromo. Les quiero mostrar todo. Desde que estoy por allá caminando hasta el ingreso y todo lo que está dentro también. Así que les quiero mostrar un poco de cómo se mira esto por acá. Antes de entrar, yo estoy en el sector 7, está hacia allá. Aquí también está en la entrada hacia los camarotes, que es la entrada que es un poquito más costosa, que tienes una experiencia más VIP. Esa se llama Lounge Carioca. Sin embargo, la entrada que yo compré fue una entrada más general en el sector 7. Hasta los momentos he pasado 2 controles en la entrada del sector 7 y después que ingreso en donde está la puerta del sector, también te hacen otra validación de tu entrada. Y por acá entren conmigo por primera vez al Sambódromo de Río de Janeiro. Miren cómo se ve eso. Les puedo decir que es impresionante lo que puedo ver acá. Todos los sectores están casi llenos, se ve espectacular. Ya ahorita está entrando una nueva escuela, no sé si es la segunda o la tercera, porque ya son casi las 11, así que ya les muestro. Acaba de desfilar la segunda escuela de la noche, son 6 que van a desfilar esta noche. Me ha parecido increíble lo que he visto hasta ahora, me ha encantado las fantasías de las personas que han pasado en la escuela, han estado maravillosas. Les he estado mostrando lo que puedo, así que voy a seguir mostrándole en el transcurso de la noche. El Carnaval de Río de Janeiro es conocido como el mayor espectáculo del mundo, popular por su samba, danzas y desfiles que se realizan en el Sambódromo da Marques de Sapucaí, el corazón de esta fiesta. Fue inaugurado en 1984 y diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer. Tiene una longitud de 700 metros y una capacidad para albergar aproximadamente 90.000 personas cada noche de desfile. La samba de enredo es la música que le da vida a los desfiles en el Sambódromo, siendo una mezcla de influencias africanas, indígenas y europeas. Es mucho más que un género musical, es la expresión de la alegría y la resistencia de los brasileños, especialmente las comunidades afro-brasileñas que la crearon. En el carnaval, la samba se convierte en una fiesta colectiva, donde cada escuela de samba compite presentando una temática y una coreografía con sus impresionantes desfiles, carrozas y trajes, mostrando la energía y la creatividad para obtener el primer lugar en esta competencia. Este espectáculo no solo es una tradición cultural, sino también una de las principales fuentes de ingresos para Río de Janeiro. Se espera que en el 2025 el carnaval genere alrededor de $2.000 millones en la economía local, atrayendo a cerca de 6 millones de personas, de las cuales alrededor de 1 millón son turistas que llegan de todas partes del mundo para vivir esta experiencia única.
Hasta ahora han desfilado 5 escuelas de samba, ha estado todo precioso, espectacular. Ahí les he estado mostrando algunas imágenes y algo que me llama la atención del desfile es que cada escuela desfila con una canción en particular y es una única canción que la repiten y la repiten durante los 45 minutos aproximadamente que dura el desfile de cada escuela. Y ya son pasadas las 3 de la mañana y de hecho algunas personas ya se han ido del Sambódromo, ya se encuentra un poco más vacío, que de hecho este espacio que está acá ya está vacío y cuando recién llegué estaba lleno y nadie se quería mover de aquí para no perder el puesto. Así que voy a quedarme acá hasta finalizar el desfile y al finalizar les voy a dar mi opinión de cómo fue todo. Para el Carnaval de Río, para entrar al Sambódromo en la página oficial es realmente difícil, ya que meses antes del carnaval publican en una página oficial estas entradas. Sin embargo, es casi imposible comprar porque se agotan casi en el mismo momento. Y es que hay muchas empresas que se encargan de revender estas entradas y que son autorizadas, digamos, por la organización del carnaval. ¿Y qué sucede? Que estas entradas se agotan muy rápido y las personas comunes como yo, se nos hace muy difícil conseguir estas entradas y nos toca comprar una entrada revendida. En mi caso, la entrada que compré, el valor original es 35 reales, sin embargo la compré en 290. Casi las 6 de la mañana y han desfilado aproximadamente 7 escuelas. Ya acá no queda mucha gente. En realidad no queda tan poca gente porque muchos se han quedado hasta el final del desfile de las escuelas. Miren, el cielo ya está amaneciendo y ya es momento de despedir este video. Espero que les haya gustado todo lo que les compartí. No se olviden suscribirse al canal, compartir el video, dejarme sus comentarios acá abajo que yo les estaré leyendo y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chao.